Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero y el día de hoy quiero tratar de salvar estas violetas africanas que había vendido a un cliente. Resulta que estas violetas africanas las vendí a un cliente ya hace algún tiempo y ha regresado para que por favor las ayude a salvarlas. Entonces creo que este video lo voy a titular cómo intentar salvar violetas africanas o cómo salvar violetas africanas. La verdad es que las violetas africanas pues vienen malitas, vienen mal. Yo creo que si no las hubiera traído al doctor conmigo hubieran simplemente muerto. Y ahora quiero que veas la comparativa de cómo entregué yo esas violetas africanas, para que te des una idea de cómo pueden ponerse cuando están tristes. Y bueno, esta es una violeta rosa rococó muy bonita de hoja Gear. Yo entregué la violeta más o menos así. Y me llega así. Esto se debe a que las personas no saben cuidar las violetas y se piensa que son como plantas comunes o como algunas otras que son más resistentes. Pero la verdad es que las violetas son muy delicadas, son plantas que necesitan mucha atención y muchos cuidados y pues aquí lo podemos notar. Esto es normal que pase, sobre todo cuando iniciamos los primeros cuidados con violetas, porque este lema me encanta. Las violetas africanas son mascotas, no plantas. Eso quiere decir que las debes cuidar como si cuidaras una pequeña mascota o si no vas a terminar así. Esta violeta, pues sí, está ya dañada. Muchas veces no se logran recuperar porque son bastante delicadas, pero vamos a hacer todo lo posible porque mejoren. Yo había estimado que eran 15 días, pero yo creo que ahora van a estar 2 meses a mi cargo en lo que se recuperan. Porque son tardadas. Por ahí había comentarios de que son más complicadas que algunas orquídeas y pues sí, creo que te voy a dar la razón. Es verdad, las violetas son bastante complicadas. Esta la vamos a poner de este lado y pues bueno, pueden ver más o menos cómo estaba la violeta africana cuando la llevó el cliente. Ahora tenemos otra de este lado que es esta que está aquí. Y pueden ver que también viene bastante mal, bastante dañada la pobre. Vamos a hacer la comparativa con una violeta que debe ser de su misma especie. Se supone que esta violeta es de color azul. De hecho aquí tiene la etiqueta. Sí, es de color azul, es una violeta optimara. Y la violeta vamos a hacer la comparativa de cómo se fue. Bueno, que a esta le hace falta una limpiadita, tiene poquito polvo aquí, pero bueno, ahorita para hacer el video y poderlo comparar. Que me cayó poquita tierra. Pero bueno, aquí puedes ver más o menos la comparativa de cómo se fue y cómo llegó. De nuevo, esto se debe a que no sabemos cómo tratar las violetas y pues nos llega algo como esto. Pero siento que si no la hubiera traído, la violeta hubiera simplemente muerto. Eso es muy, muy, muy común. Y por último, esta violeta blanca que es la más afectada. Sobre las macetas de barro te puedo decir que, híjole, a mí no me gustan mucho las macetas del barro porque retienen humedad. Entonces hay que controlar muy bien la humedad cuando tú tienes una maceta de barro. Si tienes una maceta de barro, debes regar todavía menos porque retienen humedad. Y en el caso de las violetas sí que es muy, muy, muy complicado. Es una white candy si no me equivoco. Aquí tengo una que también para dar más o menos la comparativa de cómo se fue y cómo llegó. Entonces, aquí te puedes dar cuenta que cuando no usamos la tierra adecuada o la luz adecuada, pues las violetas se ponen mal. Y esto no quiere decir que sea culpa de la persona, no. Lo que pasa es que las violetas son muy complicadas de cuidar, son plantas muy quisquillosas. Y que te diré que ahora estoy batallando con Streptocarpus, que son todavía más complicados. Ay Dios, los streptocarpos son muy complicados. Eso sí, es para expertos, ¿no? Es un grado más complicado que las violetas. Bueno, doctor Chuyito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una última comparativa para que veas las violetas, cómo se fueron y cómo llegaron.
Y bueno, así es como estas violetas puedes ver el cuidado que se les da, la gran diferencia en la que pueden llegar a estar en cuestión de muy poco tiempo. Estas violetas que están de este lado es para que estuvieran más grandes, pero de nuevo, pues sí que andan muy malitas, así que pues vamos a darles, a intentar salvarlas. De nuevo, esto es algo común, no te preocupes si te pasa, es normal que suceda. Y en caso de que te suceda, pues no te espantes, vamos a intentar solucionarlo e intentar que no nos vuelva a pasar, ¿verdad? El cliente me dijo que había utilizado abono de chivo, y para mí que esa fue la razón del deterioro de esta violeta, porque lo aplicó pero no lo procesó. Los abonos naturales, aunque sean gallinaza, que para mí es algo ligero, no es tan ácida como un abono de chivo, necesitan tratarse por hasta 1 o 2 meses. Se revuelven con la tierra, se dejan a la luz en un ambiente fresco y se dejan reposar para que no se apliquen de forma directa o va a pasar esto, queman la violeta. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a retirar esta violeta. No quiero ver lo que hay debajo porque depende de la cantidad de raíces lo que nos va a indicar cómo está. Y vamos a ver cómo está el sistema radicular. Siento que también fue por falta de riego, curiosamente. Y bueno, esta violeta va a sobrevivir. Tiene muy buen sistema radicular. Lo que tenemos que hacer es una poda de las hojas que ya están muy malas como esta. Y seguramente que la tierra que está aquí fue la culpable por el exceso de abono de borrego. Estoy casi seguro. Está muy bien la tierra, ¿eh? La tiene muy bien. Está esponjosa. Vamos a analizar la tierra para ver si nos da más información. La voy a vaciar en este traste para ver más a fondo. Sí, fíjate que puso muy bien. Todo iba bien. Realmente la esponjosidad de la tierra estaba bien. Yo le hubiera agregado un poco de acerrín o cisco de arroz para que se hubiera mejorado, pero el asunto fue el abono de borrego. Creo que fue eso, muy probablemente. Y en caso de que no, pues fue una falta de humedad. Aunque no logro leer el abono, curiosamente. No se huele. No huele aquí a abono de chivo. Qué raro. Bueno, esta tierra no la voy a ocupar porque pues es una tierra que probablemente esté dañada con un exceso de abono, así que pues no lo vamos a utilizar. Toda esta tierra la vamos a colocar a la compostera, a que se vuelva a mezclar con la tierra buena y que se le quite esa propiedad tan fuerte en caso de que haya sido por una aplicación de abono. La maceta tampoco la vamos a ocupar, la vamos a resguardar porque a estas niñas hay que darles un tratamiento de botella si es que queremos que progresen. Esta se va a salvar, tiene muy buen sistema radicular, así que a partir de eso lo podemos ver. Ahora vamos a ver las siguientes violetas y vamos a tratar de predecir cómo les irá. A mi ver, esta también está un poco deshidratada. Lo que pasa en una deshidratación es que son las hojas de abajo las que se van poniendo malas. También la encuentro muy débil. Voy a sacarla. Y esta también tiene muy buena raíz. No parece que vaya a morir. Es solamente una deshidratación lo que trae. No sé si descartar lo del abono o el exceso de abono aún, porque la tierra no me huele a borrego. Huele bastante bien. Entonces para mí que fue más por una deshidratación. Puede ser que las haya puesto en un lugar en donde hacía mucho calor. De todos modos vamos a ver cómo está la tierra de este lado. Está muy empalmada. Por eso es bien importante, mira, colocar también la viruta. Esta tierra está súper empalmada. Empalma mucho. Por eso es importante colocar perlita, ¿ves? Porque se hace pegastriosa. Bueno, esta tierra también la vamos a dejar para la compostera. Y vamos con la última violeta, que es la que más me preocupa, la Candy.
Candy White. Bueno, vamos a sacar y esperemos que nos vaya mejor. Esta sí que trae el sistema radicular más débil. Muy apenas tiene raíz. Y eso podría complicarnos un poco las cosas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser podar todas las hojas que se encuentren mal. Como por ejemplo esta hojita. Y las vamos a cortar desde lo más cerca del tallo que podamos. Así que voy a cortar las hojas y enseguida nos volvemos a ver. Arreglando las hojas, puedo ver que esta es una quemadura. Ay, me agarro bien la cámara. Esta es una quemadura de sol. Este que está aquí. Siento que a este cliente se le pasó el sol con la ventana en un descuido. Y eso fue lo que ocasionó también que las violetas estuvieran mal. No huelo el abono de chivo, curiosamente. Pero bueno. Siento que fue un golpe de sol lo que las hizo o que estaban en un lugar con mucha sol. A veces las ventanas dan el sol por la tarde muy fuerte y no nos damos cuenta y pues las llegan a deshidratar. Traen una deshidratación, pero van a salir adelante. Afortunadamente se te trajeron a tiempo. Cuando tú tengas problemas con tus violetas, siempre intenta acudir a alguien que te pueda ayudar para no perderlas. Si hubieras seguido como hasta ahora, lo más seguro es que estas violetas morirían. Vamos a terminar de podar las últimas. La última violeta, que es esta, también se va a salvar. Viéndola bien, la raíz es más poca, pero no hay pudrición. Por fortuna, este cliente no cometió un exceso de riego, porque si no estas violetas estarían mal. Le falta más riego o aprender a regar. Creo que ese es el detalle con él. Y bueno, lo único que hay que hacer es mejorar el riego y aumentar un poco la hidratación que tienen. También les vamos a dar un tratamiento antiácaros por si las moscas. Aunque no hay ácaro, no hay ácaros. Luego te puedes dar cuenta. Porque las hojas del centro están bien, están despegadas, no están juntas. Esto es una deshidratación. Lo digo porque pareciera que las hojas están como de forma de cuchara, pero es un acucharamiento por deshidratación. Cuando es por causa de ácaros, las hojas están duras. Entonces estas están blandas, están deshidratadas y pues fue eso, un golpe de calor, una deshidratación o una quemadura por un exceso de acidez debido al abono. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarlas a una botella de terapia para que ellas se mejoren. Vamos a aplicarles hormona enraizante para mejorar el arraigue de estas plantas. Entonces vamos a pasarles un poco de polvo enraizante de este modo y lo hacemos con las tres. Una vez que hayamos aplicado el polvo enraizante, las sembramos y estaremos listos para cerrar las botellas. Estas botellas son de leche, pero puedes usar botellas de refresco. Ahora, también podríamos ponerlas en un frasco de vidrio. Es de preferencia que sea vidrio. Una recuperación como esta nos exige el vidrio porque mantiene mejor la temperatura. Solo que yo en este momento no tengo frascos de vidrio y pues no lo puedo hacer. Porque si tuviera de vidrio sé que sacaríamos más rápido estas violetas adelante. También lo podrías hacer dentro de una pecera de vidrio con tapa y también estaría perfecto. A diferencia del plástico, no te recomiendo que trates de hidratarlas con plástico. Porque el plástico, por ejemplo, de las bolsas Ziploc o de las bolsas transparentes, no permite bien el paso de los gases, como si lo hace el vidrio. Y en el caso de las botellas, como guardan refresco, que es un alimento, siento que tienen un mejor estado en esta situación, ¿sabes? Como que les va mejor. Porque yo sé que si estas violetas las pongo dentro de plásticos o pongo una tacita en un vasito con plástico, lo único que voy a hacer es quemar la violeta y terminarla de matar. Cuando son recuperaciones, siempre son en botellas de refresco o de leche porque es un alimento y el plástico es más duro, es más eficiente. En cambio, las bolsas necesitan estar abiertas. Si no tienes cuidado, puedes matar la violeta porque se ahogan. Siempre las recuperaciones son o en frascos de vidrio o en botellas. Así que pues vamos a terminar
de ponerles enraizador y enseguida los veo. Por último, te recomiendo realizar un riego con agua de lluvia, porque esto las va a revitalizar. No hay mejor medicina para una violeta en problemas que el agua de la lluvia. De verdad, te puedes llegar a sorprender por los grandes resultados que vas a obtener si tú riegas con agua de lluvia tus violetas. Ahora solo cerraremos la tapa de estos envases y esperaremos al menos 15 días para que hayan mejorado. Vamos a seguir dándole seguimiento a estas violetas. Haré un segundo video para que veas cómo tratarlas en caso de que te pase lo que pasó en esta situación, que para mí fue más una deshidratación y también pudo haber sido una quemadura por un exceso de abono orgánico. Los abonos orgánicos también afectan las plantas y bueno, algo que es importante decirte y es que debes de entender qué fue lo que le pasó a esa violeta para poderla curar, si no de lo contrario puede morir. A veces puede ser que es por exceso de humedad, a veces es un exceso o ataque de ácaros, un ataque de algún bichito que andaba por ahí. Y me he sorprendido porque en mi ciudad he visto a personas que tienen las violetas africanas afuera de sus casas. Y eso hace que las violetas sean vulnerables a diferentes bichos o a diferentes ataques. Así que vamos a cerrar estas botellas y enseguida te muestro cómo quedaron. Hay que humedecer la parte interna de la violeta, de la botella, como esta que está aquí, que le caiga un chispazo de agua para que esté húmeda y podamos ayudar a estas violetas a recuperarse. Y listo, ya hemos terminado este capítulo más aquí con Chuyito Jardinero. Vamos a esperar que estas violetas africanas mejoren. Ya están colocadas en sus plásticos y vamos a esperar que tanto mejoran. Aunque estén dentro de los plásticos, hay que venir a revisar todos los días para ver si hay alguna hoja que se esté marchitando o que se esté debilitando. Por favor, es bien importante que cuides todos los días estas violetas para intentar que no se mueran. En mi caso va a ser muy fácil salvarlas, una vez que ya no tienen contacto con esa tierra que probablemente tenga un exceso de abono, deberían de mejorar. No se te ocurra utilizar la misma tierra que tenías, porque puede traer ácaros, puede traer bichos, puede traer gusanos. Entonces siempre intenta salvarlas con tierra nueva. Aunque la tierra aparentemente esté bien, no confíes en eso porque puede ser el fracaso o el éxito para tus violetas. Por último, recordarte que a todos nos puede pasar, que se nos mueran las violetas, que se pongan mal. No te sientas mal si llega a suceder, es normal. Esto es un aprendizaje. En el cultivo de las violetas es muy común y es normal que se pongan tristes. Aquí lo importante es que el cliente las trajo conmigo para que se recuperaran y seguramente no volverá a pasar y habrá aprendido de la experiencia de no utilizar abonos en exceso o no utilizar abonos orgánicos sin antes tratarlos. Yo soy Chuyito Jardinero, nos vemos hasta la próxima y que tengan una bonita semana. Adiós.